ir a la farmacia para ver si el medicamento que quieres darle. A mí me tocó ver médicos que iban a la farmacia de, oye, ¿qué medicamentos tienes de esto? Pues nada más tengo esto, y a lo mejor no es el mejor medicamento para el paciente, pero es el que hay, ¿no? Y a veces el estar cansados, el tener tanta información en la cabeza, o el que, pues, al final de cuentas, más que médicos somos humanos. Y a veces tenemos días malos, días pesados. Y en el hospital tú no puedes estar llorando, tú no puedes estar así sintiéndote mal, porque hay personas que se sienten mal. Y si tú te sientes mal y las personas se sienten mal, es un colapso. Entonces tienes que guardar tus emociones, ya habrá manera de que las saques y así. Veo a mis amigos médicos que han llorado en el baño, Trato que y salen. se genera un trato frío que el paciente lo puede sentir como agresivo, ¿no? Pero también el médico tiene esta como impotencia de, pues, ¿cómo te ayudo? Y tampoco puedo ir llorando por todos, ¿no? Es esta parte como ambivalente que sufren ustedes los médicos, ¿no? También está la Bienvenido a Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. Somos un espacio seguro para mujeres que buscan motivación, acompañamiento y libre expresión. Al Chile. El día de hoy vamos a platicar sobre la violencia en el sistema de salud. Pero antes quiero recordarles que Al Chile te impulsa a crear, conectar y emprender. Y para esto, el 6 de noviembre se va a llevar a cabo el primer workshop de Al Chile, donde vas a poder disfrutar de ponencias que te van a ayudar a entender, estructurar y crecer tu emprendimiento. Además, vas a disfrutar de dinámicas de networking súper divertidas y podrás también disfrutar de la plática de un reconocido facilitador de desarrollo humano. ¿Dónde? A solo 3 cuadras del Metro Miscuac. El evento va a empezar a las 9 de la mañana y va a terminar hasta las 2 de la tarde. 5 horas para crear, conectar y emprender. Asegura tu asistencia, no te lo puedes perder, pero tampoco te puedes perder el precio de preventa por solo 499 pesos, pero esta oferta solo está vigente hasta el 31 de agosto. Solo te quedan 2 días. No lo pienses más. Asegura tu lugar, que no te come el tiempo, porque en el workshop de Al Chile vas a poder emprender sin miedo, con ganas y sin permiso. Maravilla, este gran evento que vamos a tener. Y pues muy bien, al Chile, quiero arrancar este programa con unas preguntas hacia la audiencia para todas las personas que han vivido o que conocen a alguien, ¿verdad? El primo de un amigo, y toda nuestra audiencia de Al Chile. ¿Crees tú que la violencia en el sistema de salud afecta tanto a pacientes como a médicos? ¿Cómo afecta el maltrato institucional que recibe el personal dentro del sistema de salud para brindar la atención a pacientes, ¿no? O sea, ¿de qué manera afecta? Porque luego señalamos, pero hay muchas cosas tras bambalinas. La violencia dentro del sistema de salud se da usualmente cuando en espacios de salud, sobre todo en instituciones, es donde lo podemos observar con más detenimiento, se ejercen actitudes que desvalorizan, que minimizan y que atentan contra la dignidad de las y los pacientes. Y no solo en este programa hablaremos de lo físico, también hablaremos del impacto emocional muy fuerte, como sentirse invisibles, humillados o incluso culpables por necesitar atención. Sentirse un número más y no una persona. ¿No es así, Narda? La violencia en el sistema de salud nace de asimetrías de poder, de asimetrías en la cultura institucional cuando es muy rígida, de precariedad en el propio sistema y de una falta de regulación clara. Mientras estas condiciones se mantengan, la violencia en el sistema de salud va a persistir y se va a reproducir y afecta tanto a médicos como a pacientes porque son las personas involucradas en el sector salud. Estas dos partes son personas que tienen derechos y tienen obligaciones. Y en este punto tenemos que conocer cómo los obliga y cómo los protege el marco legal vigente.
El personal médico y los estudiantes de medicina cuando hacen sus prácticas tienen derecho a ser tratados con dignidad profesional tanto por los pacientes como por las instituciones que los están empleando. A raíz de la propia precariedad en el sistema de salud, pueden ser víctimas de explotación laboral y, en consecuencia, de violencia laboral y de violencia institucional. Esto muy a pesar de que existe regulación como la NOM 01 del sector salud, que establece que el máximo de horas a laborar es de 80 dentro del sector salud, entre otras cosas, ¿verdad? Y también tenemos el convenio 155 firmado por la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece, entre otros temas, la prevención del agotamiento extremo en los trabajadores. Estos temas, aunque están regulados, pues no se llevan a cabo porque el sistema que tenemos pues requiere un esfuerzo adicional de los propios médicos, pero este esfuerzo adicional pues genera y engendra esta violencia para las dos partes involucradas dentro del sector salud. Por su parte, los pacientes también tienen derechos y obligaciones, y estos se establecen en la Ley General de Salud y en la Carta de Derechos Generales de los Pacientes. Y van desde recibir un trato digno, recibir información acerca de su tratamiento, tener confidencialidad y hasta la obligación de participar activamente en políticas de prevención en el sector salud, entre muchos otros. Y en este punto me parece importante aclarar que el término de violencia en el sector salud o violencia médica no se encuentra regulado por el sistema normativo mexicano. El mejor acercamiento lo hace la Ley General de Acceso a las Mujeres sin una vida sin violencia. Esto al reconocer a la violencia obstétrica. Pero este tipo de violencia únicamente afecta a las mujeres en etapa de embarazo, parto o puerperio, y se refiere al trato deshumanizado o negligente que reciben durante la atención en estas etapas que les acabo de mencionar. En procedimientos médicos sin consentimiento, comentarios humillantes, condicionamiento del servicio, es decir, todo lo que afecta sus derechos reproductivos. Solo recordemos que la Organización Mundial de la Salud define a la violencia de manera general como ese uso intencional de la fuerza, ya sea física o ya sea del poder. Ya en este espacio hemos hablado un poco de lo que es un poder formal y un poder informal, ¿no? Independientemente de qué tipo de poder estemos hablando, ya sea en forma de amenaza o de una acción contra uno mismo, otra persona o incluso contra un grupo o comunidad, ¿sale? Que resulte o que tenga alta probabilidad de resultar en lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo e incluso la privación. Partiendo de esta definición de la OMS, el incumplimiento o el menoscabo, digamos, de nuestros derechos de salud, cuando para incumplirlos se utilice la fuerza, esa relación de poder, esas amenazas, y contra estas resulten afectados con esto que hablábamos de los daños psicológicos, etcétera. Bueno, desde el punto de vista social, hay que entender que, bueno, un sistema es una concatenación de elementos que finalmente tienen un propósito, y de acuerdo con el teórico que aborda la teoría general de los sistemas, que es Ludwig von Bertalanffy, dice que hay sistemas cerrados, que bueno, esos no van a depender de factores externos y van a funcionar, pero hay sistemas abiertos como el sistema de salud, que sí van a verse incididos por los elementos externos. Y aquí esto tiene que ver en cuanto, por ejemplo, las políticas públicas enfocadas a la salud. Hay muchas instituciones que conforman este sistema, y entonces cuando hay algún elemento que se modifica, va a modificarlo todo. En términos prácticos, tenemos que entender que cuando el Estado, que es el que dicta las políticas públicas enfocadas a la salud, va a justificar pues una precariedad, pues una inversión muy baja en cuanto a la salud,
pues va a normalizar el hecho de que no haya suficiente medicina, en cuanto a que no haya instalaciones adecuadas o equipo indispensable. Y entonces, en ese sentido, pues ya los derechohabientes, tanto del IMSS, del ISSSTE o de quienes van a las clínicas del sector salud, ya están hechos a la idea de que van a invertir mucho tiempo en la espera, que van a tener que ir a comprar los medicamentos que no encuentren o a sacar análisis en otro lugar. Y además, eh, muy probablemente vayan a recibir una atención por parte del médico breve, porque en contraparte al médico le montan una cantidad de consultas que parece una producción industrial. A ver, ¿qué siente? No lo ocultan adecuadamente porque el tiempo es muy breve, la carga es enorme. Entonces, a ver, ¿qué le pasó? ¿Qué dice? Aquí te doy un tratamiento con base en lo que me dices, pero ¿qué pasa? Ah, no, es que me recetó una medicina que no tenía, el tratamiento no me hace, y entonces todo se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Pues porque realmente a ese foco no le están poniendo luz, a ese problema no le están poniendo solución, simplemente están haciendo por eh, sacar un compromiso de una forma bastante deficiente, pero que de alguna manera, pues, habla del poco interés que tiene el Estado por satisfacer las necesidades más elementales de la población que en su momento votaron por ellos, ¿no? En el régimen. Y bueno, con respecto a este tema que la verdad es amplísimo y muy interesante y además a nosotros nos pega también porque directo e indirectamente hemos tenido esta situación, eh, tenemos el gusto de contar con un profesional de la salud que nos va a ayudar pues a ampliar esta visión desde el punto de vista del profesional de la salud. Quiero que le demos la bienvenida al doctor Saúl Ortega. Y bueno, me gustaría primeramente darte la bienvenida a este espacio para que hablemos al Chile, sobre este tema que es álgido. Y bueno, me encantaría saber, Saúl, desde tu experiencia, ¿cuál es el reto que enfrentan los profesionales como tú para atender a los derechohabientes que llegan a diferentes instituciones de salud, pues que provee el Estado y pues que realmente está rebasado en cuanto a su capacidad logística, en cuanto a sus instalaciones y por supuesto al personal? Adelante, Saúl. Esto, Ivette, Narda, Selene y a toda la audiencia. Mi nombre es Saúl Ortega, soy médico general y actualmente soy médico dictaminador para varias empresas. Bueno, he estado en varias empresas y he estado como médico general trabajando en instituciones y ahorita pues estoy para mi ingreso a mi examen de especialidad médica. Uno de los factores que he visto durante mi estancia escolar, tanto como en internados, como estuve laborando en instituciones públicas, es la administración. El tema siempre, siempre va a ser la administración y no le echo culpa a los administradores ni nada, porque yo sé que detrás de ellos hay una cabeza y si esa cabeza también falla, todos fallan. Entonces no se da abasto. La gente no se da abasto. Las instituciones, como usted lo comentó, no tienen las instalaciones adecuadas. O sea, nos vamos ahorita a cualquier hospital dentro del INSA siglo XXI, centro médico, así hospitales de referencia de tercer nivel, y vemos gente de Chihuahua, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Chiapas, porque en sus estados no tienen cómo, no hay médicos, porque nosotros como médicos no nos dicen, ¿sabes qué? Ve para allá, vas a contar con todas las instalaciones, con una muy buena paga, y no, llegas allá y no hay nada, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces todo lo administrativo parte desde arriba. Entonces, y desde abajo también, o sea, no nos vamos tan lejos. Si yo soy de la Magdalena Contreras, si yo me voy a mi delegación y pregunto quién es el coordinador del área médica, no es un médico, no es un médico. Es alguien, hay nepotismo, es alguien, un familiar, un conocido. De ahí, no es médico. Y dices, bueno, a lo mejor no es médico porque no tiene
la administración o la capacidad de así, pero viceversa. Si tú hablas con un administrativo o el que esté encargado ahí, le dices, ¿cuál es el cuadro básico de vacunación que tienes que tener en tus centros de salud? No hay vacunas. Ahorita está la del sarampión, pero no hay vacunas. Hay muchos que no tienen el rotavirus, no hay vacunas. Entonces, empezando con eso, que es lo más importante de la vacunación, no hay. Y ya si nos vamos al cuadro básico de, no sé, paracetamol, cositas así sencillas, no hay. Entonces, yo creo que el principal problema que tenemos nosotros es la administración y los desvíos de esos, ahora sí que de ese capital que se aborda para los insumos médicos. Importante esto que dices porque atrás de bambalinas esto no se mira. A mí me tocó justo trabajar en un centro de salud, ¿no? Y yo como el área de psicología, y a mí misma se me pedían como determinado número de consultas al día que yo decía, bueno, si yo quiero lograr la meta, usualmente las consultas de psicología duran 1 hora o mínimo 50 minutos deberían de durar. Y se me pedían como si tuviera que dar sesiones de media hora, ¿no? Entonces, a veces es algo inalcanzable y bueno, a los médicos les pedían una cosa de 15, 20 consultas y era como pues es como 10 minutos, 15 por paciente, ¿no? Pero aparte había que tomarle signos, entonces el área de enfermería tenía que apurarse a tomar los signos, pero aparte había metas de vacunas y había temas como del área donde, de las citologías, por ejemplo, para las mujeres, y entonces eso terminaba siendo como algo tan inalcanzable pero que se tenía que alcanzar, porque si no, tu trabajo estaba en juego, no eras productivo. Entonces es una cosa que es lo que hay detrás de bambalinas y que obviamente pues impacta en el trato a las personas y el sentirte como una máquina, ¿no? Pero bueno, yo me preguntaba, Saúl, ¿qué impacto emocional tiene para un médico no contar con los insumos necesarios para salvar vidas o para una atención digna? Porque creo que es el pan de cada día no tener lo suficiente como para poder atender a las personas o no tener los medicamentos o que ya se acabaron las recetas, no sé, o sea, tanta cosa que se necesita para el trato a los pacientes. Entonces, ¿qué impacto emocional tiene eso para un médico? Es un impacto de frustración, yo creo, porque uno te la puedes pasar leyendo, estudiando una patología y así, y sabes que el tratamiento adecuado para el paciente es ese y ese y ese. Pero ¿qué crees que no lo hay? No lo hay, no hay insumos. Mínimo en el área pública no lo hay. Y es triste ver eso, es muy triste verlo en pacientes con cáncer. El tratamiento para pacientes con cáncer, no les miento, he visto facturas por mi trabajo que llega un medicamento, un medicamento de quimioterapia, llega hasta $500,000 el puro medicamento. Ahora usan 3 medicamentos, 4 medicamentos. Entonces, en el área pública no hay abasto. ¿Cuántas personas viven con cáncer? Son muchísimas. Entonces, no hay abastecimiento, no hay una organización tal cual que te diga, ¿sabes qué? Bueno, sí lo hay, ¿no? Pero la demanda es demasiada. La demanda es demasiada. Entonces, llegan los pacientes a veces y llegan pues a veces es un cáncer terminal y la gente, uno no puede pensar desde su perspectiva, o sea, no te puedes poner en el sillón de los pacientes jamás, porque uno está relativamente sano y uno no está viviendo esa batalla, no lo está viviendo, y por más que quieras ponerte sus zapatos, no se va a poder, a menos que hayas pasado por algo así. Pero llega mucha gente con cáncer que, por ejemplo, el característico es el cáncer de ovario, que empieza a tener sintomatología ya a avanzadas etapas. Ya cuando está muy avanzado, empiezan como sintomatología. Por al inicio no sienten, no hay nada. Entonces ya cuando sienten síntomas, ¿qué crees? Tu cáncer está muy avanzado. Tenemos que hacer esto y esto, pero no hay insumos. O los únicos insumos en la Ciudad de México. Y es cuando vienen. Imagínate todo el proceso administrativo que viene la persona, la mujer, que esto y esto y esto, y que hay que ver análisis y análisis en la rotación, así como dicen, son 15 minutos de atención. Para mí, llega la paciente, la checo, pues probablemente un cáncer, la refiero, ¿no? Y ahora con otro médico, con otro, y ¿qué cree que está de vacaciones este médico? O el que me atendió fue otro. Todos no tienen un médico de cabecera como tal.
y se rota, se rota, se rota. Entonces yo creo que es cansado para la mujer ya teniendo su enfermedad. Y luego lo administrativo, y luego de un lado para otro, luego que llegues al punto, ¿y qué cree? No hay, no tenemos, no hay abastecimiento. Con las vacunas simplemente, no hay vacunas. Ver que no hay vacunas para una enfermedad que debe estar erradicada, dices, no te pases. Y es frustrante ver cómo los pacientes hacen de todo con los pediátricos, porque uno, yo creo que como papá, pues hace todo por su hijo, ¿no? Y ver que hiciste todo, pero llegaste a un punto donde ya no depende de ti, ni depende del médico, sino depende de la farmacéutica y que no hay, es feo verlos. Es feo ver gente llorando, gente que les dices un diagnóstico y para ellos se les acaba el mundo, y luego dices que no hay tratamiento, o que sí lo hay, pero es un tratamiento muy costoso. Gente que se vive al día con el salario mínimo, que le dices, sí hay tratamiento para eso, pero tu tratamiento va a salir de en 1 millón de pesos aproximadamente. Es que así. ¿Qué haces si sientes feo? Ni cómo ayudarle, ni cómo, ay, yo te saco mi cartera y es feo, es triste. Me emociona mucho escucharte porque te preguntaron cómo impactan todas estas carencias emocionalmente en los médicos y tú nos respondes señalando el impacto que tiene en los pacientes, ¿no? El grueso de tu respuesta fue hablar del sentimiento de impotencia, de la frustración y del gran trabajo que le genera todo esto a los pacientes. Y esto nos habla de que tú, como médico, antes de verte a ti, estás viendo todos los problemas y toda la frustración que genera en el afectado primario por esta carencia que es el paciente. Y esto nos habla mucho del sentimiento y la bondad de los médicos como tú, que están anteponiendo o están priorizando la necesidad del paciente. Y esto les genera, pues sí, impotencia de no poder apoyarlos, pero vemos que la primera necesidad que tú nos manejas es el paciente, ¿no? Y estás dejando un poco de lado tus sentimientos y tus emociones porque sabes que quien la está pasando más duro son los pacientes. Y esto me da pie como para hablar un poco del ser y el deber ser, ¿no? Porque cuando tú revisas la normatividad y escuchas a los políticos hablar, pues suena bien bonito el sistema de salud, suena bien padre, dices, ay, qué padre, si yo me enfermo voy al sistema de salud y me dan mi medicamento, si yo tengo ISSSTE, si yo tengo Seguro Social, me van a dar mi medicamento y voy a estar bien. Pero pues esto es una utopía, ¿no? Y realmente el derecho, como pasa siempre, se ve rebasado por la realidad. El derecho norma lo que cree que podría ser, pero lo que realmente está pasando es completamente diferente. Y aquí estamos hablando de desigualdades de poder, donde tratándose de los médicos, hay médicos que no pueden ser tan humanos como tú o han endurecido el corazón, porque al no poder ayudar a los pacientes, pues ¿qué les queda? No pueden llorar por todos, no los pueden ayudar a todos y terminan endureciéndose y se genera un médico duro en una posición de autoridad que si no se equilibra con el consentimiento, con el paciente, pues empiezan a generar abusos. Pero estos abusos o este abuso que puede ser como el trato frío o el trato deshumano, pues también se va generando un poco por los contextos jerárquicos rígidos que existen entre el practicante, el hospital y la escuela. No rinde de la misma manera un médico que está bien pagado, que duerme bien, que está bien comido, que tiene cubiertas sus necesidades básicas al momento de atender al paciente y que tiene los elementos y las herramientas para atender al paciente, pues no le puede brindar el mismo trato y se genera un trato frío que el paciente lo puede sentir como agresivo, ¿no? Pero también el médico tiene esta como impotencia de, pues, ¿cómo te ayudo? Y tampoco puedo ir llorando por todos, ¿no? Es esta parte como ambivalente que sufren ustedes los médicos, ¿no? También está la parte de la vulnerabilidad legal, donde tanto pacientes como médicos, en el caso de los médicos, el abuso laboral, pues no denuncian por miedo a represalias, porque pues todos queremos proteger nuestra chamba, y en el lado de los pacientes, pues no denuncian, porque si así no me tratan bien, pues si denuncio me van a tratar peor, ¿no? ¿Y qué caso tiene que cierre una avenida si de todas formas no van a llegar los medicamentos y mi paciente está súper enfermo, ¿no? No encontramos esta legislación
médica que abarque todas las ramas donde se puede desencadenar la violencia. Actualmente, como en un único lugar, está muy dispersa, y al estar tan dispersa es difícil que todos conozcamos nuestros derechos, porque se nos exige que conozcamos infinidad de leyes, y pues los que no son abogados y se dedican a ser médicos o son pacientes con un problema médico, pues no se van a poner a revisar tantísima legislación, ¿no? No hay un lugar donde puedan encontrar todo concretado, ¿no? Y pues pues falta de concretación, pues genera frío, genera miedo, genera desconocimiento. Y aparte, pues es importante señalar que pues la violencia médica o la violencia en el sector salud, tanto hacia médicos como pacientes, pues no son consideradas delitos ni afectaciones graves. En el mayor de los casos son sanciones administrativas, y sí pueden desencadenar en delitos como lesiones, como abuso de autoridad, como omisión en el auxilio en el caso del médico. Y aquí se me hace súper fuerte este delito porque dicen omisión de auxilio. Y cuando el médico tiene toda la intención de dar el auxilio, pero no tiene los elementos, no tiene las herramientas, obviamente para el paciente va a decir, no me atendieron, cometieron un delito en contra de mí porque no me atendieron. Pero el médico no tiene las herramientas más allá de sus conocimientos para atenderlo. Y aún así se le puede fincar un delito. O sea, es súper fuerte esta parte de cómo la desigualdad de poder, las carencias, la carencia del sistema, puede generar afectaciones en el médico y en el paciente, ¿no? También pues está el homicidio culposo, que se da por algún tipo de negligencia, y ahí tal vez tú nos puedas decir qué tanto la negligencia, ante todas las carencias que tiene el sistema de salud, qué tanto la negligencia es real negligencia del médico o es negligencia por ausencia de medicamentos o ausencia de las herramientas. Y pues finalmente la violencia obstétrica, que ya les había platicado, que esa sí está definida, y en esa pues sí se establecen como todos los requisitos que se deben de cumplir. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto de todo esto, Saúl, a partir de tu experiencia? Bueno, yo creo que es un 40, 30, 30, un 40 por parte del médico, un 30 por parte del instituto y un 30 por parte de los pacientes. Así como está el cáncer de ovario, que se diagnostica a etapas avanzadas, también hay una enfermedad que es diabetes. Los pacientes no se cuidan, los pacientes por no decimos, no toma esto, no haga esto, no esto, no importa, una coquita no hace daño, no hace esto, llegan y están en la sala de espera con una coca, y llegan y, es que ayer se me puso negro el pie, y eso no es algo agudo, eso es algo crónico. Entonces no podemos hacer maravillas, ya no podemos salvar tejido muerto, ya no se puede. Entonces tenemos que amputar, y tenemos que hacer esto, o haces cositas, o hay ya un tratamiento que sigue, ya es otra cosa, y para los pacientes, algo que no esté como ellos quieren, es negligencia. Es que no me atendió, no me puso este medicamento, eso es negligencia. Entonces, primero el concepto de negligencia, ellos, los pacientes está un poco, cualquier cosa que no sea de su agrado es negligencia para ellos. Ahora, sumarle el caso de que no hay para hacerte una angiografía en el hospital para ver tu lesión, si hay una lesión arterial y ver si requiere una amputación y no lo hay. Entonces ahí ya es que para su casa. Ahí es negligencia, pero no por parte de nosotros, ni por parte del paciente, es por parte del instituto, que no nos provee. No hay negligencia. Y también hay negligencia por parte de nosotros por no estudiar. Como médicos, es mucha información lo que abarcamos. Y a veces el estar cansados, el tener tanta información en la cabeza, o el que, pues, a fin de cuentas, más que médicos somos humanos. Y a veces tenemos días malos, días pesados. Y en el hospital tú no puedes estar llorando, tú no puedes estar así sintiéndote mal, porque hay personas que se sienten mal. Y si tú te sientes mal y las personas se sienten mal, es un colapso. Entonces tienes que guardar tus emociones, ya habrá manera de que las saques y así. Veo mis amigos médicos que han llorado en el baño, que salen y lloran, que me hablan en la madrugada, es que tienen crisis de ansiedad, que no lo ven. Tienes, como comentas, tienes el peso, la jerarquía es vertical siempre en medicina. El de arriba pesa el de abajo. Y así sucesivamente, lamentablemente es así. Así, ahí no existen derechos humanos, ahí aunque quisiéramos nosotros hablar, no nos hacen caso. Porque se comenta el caso, se llama,
y ya te señalaron chismoso. Entonces ya no te dice nada, pero hay sobrecarga de trabajo. Trabajo que te tocaría, pero dices, híjole, te lo hacen más pesado, te hacen el trabajo un poquito más fastidioso. No me alargo con esto, pero sí son como puntitos de que algo que lo pueden sacar entre 10. Sácame los 10 laboratorios tú. Híjole, hay otros 10, pero no puedes decir nada porque al final de cuentas es trabajo y no lo están haciendo malo. Son cositas que son buenas, por así decirlo, porque al final de cuentas tienes que sacarlo. Entonces es frustrante porque si tú demandas, si es que te mandó, si tú alzas la voz, el directivo te va a decir, es que te mandó a sacar 10 lavatorios. ¿De qué te quejas? Es tu trabajo. Y es lo malo. Entonces llega la frustración, llega el burnout, llega el cansancio. Entonces hay que sumarle eso, hay que sumarle los problemas personales, hay que sumarle el estrés social que vivimos los médicos, uno como médico, el hecho de que, ay, no eres especialista, no eres esto, puf, uno cae para abajo, y son mucha información, entonces tenemos tanta información que cuando llega algo, uno se bloquea, uno hace cosas malas, y esto lo he visto no solo una vez, lo he visto varias veces en los paros cardíacos. Todo el paro cardíaco lleva un protocolo, está protocolizado. Tú no te puedes saltar un medicamento como un medicamento tal cual de la última línea si no haces lo anterior, los pasos anteriores. Si no ves mínimo cómo está su eje su ritmo cardíaco, o sea, para empezar hay que verlo, pero he visto médicos y ni siquiera toman el ritmo cardíaco. O sea, el primer paso se lo saltan. Y si saltas el primer paso, tu paciente se muere. Y lo he visto, lamentablemente lo he visto, y lo he visto en el sistema público. Y no es por hacer menos el sistema público, pero hay que recordar que el sistema público termina siendo una escuela. Lamentablemente debería funcionar como una muy buena escuela, supervisándonos, pero no hay médicos. O sea, el médico que está responsable está atendiendo 10 pacientes más, el otro está otros 10 pacientes más, el otro está el que te tiene que estar supervisando. Entonces tú se supone que tienes que tener los conocimientos, pero hablando del burnout, el que estás desvelado, el que tienes problemas acá, el que tenemos muchas clases de trabajo, el que pasa así de la nada, el que de repente, chin, sí se me olvidó estudiar. Y son cosas que son al momento, porque, doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? Le pongo esto, y ves tan segura a la enfermera. Y dice, sí, póngale eso, pase eso. Pum. Paciente, lamentablemente lo he visto. Son cosas que no escalan a más, que también son malas, pero híjole, es triste verlo así. También es triste verlo con los pacientes que no se cuidan, que ya llegan mal, que llegan mal, 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 y quiere que uno haga milagros. Es pesado, es difícil eso. Y es pesado también verlo en el instituto, que no hay nada, que no en todos los institutos, hay institutos muy buenos. Y en los que no hay, regularmente entre nosotros llevamos cositas que no debería, pero lo llevamos, o el paciente lo lleva. Pero yo creo que es el conjunto de todo eso hace el caos. Y el caos es una muerte, lamentablemente es una muerte. Creo que lo más pesado. O sea, un dedo, un medicamento es lo de menos, que te cambian el medicamento, conoces el medicamento que estás tratando, se lo cambias al paciente. Oiga, ¿por qué está tomando este antihipertensivo con su presión arterial si está bien su presión? ¿O por qué está tomando cuando debería tomarse terapia dual? Pues vamos a cambiársela, no hay problema. Vemos cómo va. Ahí no pasa nada. Es negligencia, pero no pasa nada por no estudiar. Pero ya una muerte. Y es uno entra así, tengo que estudiar, 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 tengo que estudiar. Pero es mucha, mucha información. Es infinidad de información. Y tenerla fresca en el momento preciso y luego que no te bloquees. Al final de cuentas, pues todo. Las emociones, hay que tener nervios de acero en el hospital para decir, ¿sabes qué? Bueno, no me voy a bloquear y es esto y esto y voy a empezar a mover. Hay códigos y el que es en la mera punta de ese código, el urgenciólogo o así, el médico intensivista, manda. Tú haces eso, tú haces esto, tú haces eso. Ese es el deber ser, pero desafortunadamente el deber ser no pasa así. No hay equipo, o al menos que se accione bien el código, pero eso es al azar. Al azar uno no sabe estar así y de repente puede cardíaco, no sabemos. Si se acciona el código, están todos presentes, es muy buen, una muy buena meta hacer eso. Sin embargo, eso es muy bonito, pero no siempre pasa así. Qué interesante lo que dices, Saúl, porque yo algo que me pude dar cuenta en mi camino en sector salud como en institución pública es que los médicos estaban como mucho como en la parte administrativa.
porque si tú hacías una referencia, tenías que darle seguimiento del cuaderno, pero tenías que hacer la nota médica, pero la historia clínica, el expediente. O sea, la parte administrativa que se les carga es muy fuerte. Entonces, si tú tienes 15 minutos para cada paciente, pero en esos 15 minutos tienes que pasar en tu hoja diaria, tienes que hacer la nota, tienes que ir por el expediente, tienes que ir a la farmacia para ver si el medicamento que quieres darle. A mí me tocó ver médicos que iban a la farmacia de, oye, ¿qué medicamentos tienes de esto? Ah, pues nada más tengo esto y a lo mejor no es el mejor medicamento para el paciente, pero es el que hay, ¿no? También me tocó ver que tenían capacitación de guías clínicas para determinados tratamientos, pero además también había como un tipo de juzgado en las muertes maternas. Entonces iban a una serie de juntas, bueno, eran como, ay, no me acuerdo justo cómo se les llamaba, pero era como ir a dar sus resultados, los coordinadores de centro de salud, a como a la zona, por así decirlo, ahorita se me fue el nombre, y entonces ahí tenían que hablar de resultados, de qué hicieron, de cuántas pláticas dieron, porque aparte tienen que dar pláticas de prevención. Entonces yo digo, ¿a qué horas? ¿A qué horas se dan las pláticas? ¿A qué horas se hacen las notas? ¿A qué horas se hace la historia clínica? ¿A qué horas vas por el expediente? O sea, es algo muy fuerte. Y, por ejemplo, a mí, cuando nació mi hija, yo creo que es muy fuerte también cuando eres un paciente. Yo llevaba ya más de 24 horas en labor de parto y escuchar un médico que me dijera, señora, no se queje. O sea, fue como de, a ver, señor. O sea, yo recuerdo que sí le dije, a ver, ¿usted cuántos hijos ha parido? Y el doctor, pues evidentemente se me quedó viendo y le dije, ninguno, ¿verdad? Entonces no tiene ni idea. Entonces no me regañe porque no estoy haciendo nada malo, porque llevo 24 horas con dolor, estoy muy cansada, tengo sueño, es muy fuerte, ¿no? Y entonces él dijo, sí, disculpe, tiene razón, yo no he tenido ningún hijo, a ver, necesito que haga esto, ¿no? Para que ya podamos parar con ese dolor, porque sí ha sido muchas horas. Entonces, ¿cómo van pasando en turnos entre el mismo paciente, atenciones diferentes? Y bueno, muchas personas salen de un hospital con un duelo silencioso, de no ser escuchados, de ser tratados con indiferencia, en ocasiones con agresiones verbales. Y esto puede generar miedo a volver a atenderse, culpa, sentimientos de indefensión e incluso estrés postraumático en casos graves, ¿no? O sea, porque de pronto atender algunas enfermedades es difícil y entonces es todo un show ir al hospital, entonces eso vuelve la enfermedad más difícil. Y esto que dices también, Saúl, que como pacientes no hay un cuidado o no hay una situación o no hay un seguimiento de, a ver, te estoy diciendo que este medicamento te lo tomes así, tú te lo tomas como quieres y luego vienes a reclamarme, pues entonces, ¿qué está pasando? Para los médicos y para el personal de salud, son muy expuestos a altos niveles de estrés, de sobrecarga y de desgaste emocional también, ¿no? O sea, este desgaste en las y los pacientes y este desgaste en el personal médico, y no solo el médico, podemos hablar también del área de enfermería, que luego es un área no muy vista, pero también es un área muy explotada y que también es un estatus, ¿no? Porque no es lo mismo un auxiliar de enfermería que, ¿no? Entonces empezamos ahí también en la parte del estatus del sistema de salud. Y esto que decía Saúl, porque muchos médicos efectivamente sufren burnout, que es este desgaste, que es este quemarse en el trabajo, esta sobrecarga, esto que lleva más que tu fuerza física, que tu fuerza mental, donde llevas horas sin dormir y pues evidentemente la atención no va a ser la misma. Hay estudios que avalan que dependiendo del tiempo que lleves de no dormir, pues obviamente tu nivel de atención y tu nivel de concentración pues disminuye.
Y esta violencia también por parte de las instituciones y también de los pacientes, porque también hay pacientes muy difíciles, muy que llegan como a maltratar también al personal de salud. Y bueno, esto genera depresión, ansiedad, despersonalización y hasta una visión fría frente al paciente como un mecanismo de defensa, ¿no? Es como mi careta y de aquí no pasas. Y esta relación médico-paciente debería ser una relación basada en la confianza, en el cuidado mutuo, pero cuando aparece el tema de la violencia, pues pareciera que se rompe este vínculo y se instala una fuerte distancia emocional y el paciente se siente un número y un médico se siente una máquina de trabajo. Y qué tema tan complicado. Podríamos pasar horas y horas hablando de la postura del paciente, del personal de salud, y entonces pues es algo como muy fuerte, el desabasto de medicamentos, el desabasto de vacunas, el tiempo, la falta de personal, las enfermedades también han aumentado. Y entonces no es suficiente la cantidad de enfermedad con la cantidad de médicos, etcétera. Y a lo mejor hay muchos médicos desempleados, pero no hay presupuestos para poder contratar a todos los médicos que son necesarios, ¿no? Entonces es como un boom, es un gran sistema, como decía Selene, un sistema en donde todo empieza y también esos subsistemas, cómo empiezan a impactar, ¿no? En este gran sistema que es el sistema de salud. Antes de despedirnos, a mí me gustaría hacerte una última pregunta. Tú con toda la experiencia que tienes en el sector médico y siendo médico y habiendo vivido en carne propia todo lo que afecta al sector salud, si tú tuvieras una varita mágica y pudieras solucionar solo un problema de todos los que afectan al sector salud, ¿cuál sería el que tú decidirías resolver pensando que con ese daríamos un paso significativo? Un problema que no haya enfermedades. Eso sería maravilloso, aunque no tengamos trabajo. Pero la verdad es que eso sería muy bonito. Pero ya viéndolo desde un punto de vista un poquito más como en el área administrativa, del área médica y todo eso, yo creo que haya, híjole, insumos, y no solo hablo de insumos médicos, también insumos económicos, insumos, hablando del personal de salud, que haya insumos médicos, insumos para el paciente, insumos de todo. O sea, yo creo que viendo eso en todos los hospitales, y no solo también hablo de medicamentos, sino también de instalaciones. O sea, que tengan instalaciones de primer nivel, los pacientes una salud digna. Nosotros como médicos podemos tener, pues, cómo hacer un estudio, cómo abordar una enfermedad sin tener que referirlo, porque aquí no hay. Pues tengo esto y esto como en el privado, en los privados sí hay. Y ahí hasta veo que mandan de todo, aunque no tengan esa enfermedad, pero te mando de todo por cualquier caso. Pero porque lo va a pagar el paciente y porque lo hay. Si fueran todos como el privado, otra cosa sería, los pacientes estarían bien atendidos, no hubiese, yo creo que también, bueno, eso ya no sé, es de personal cada médico, a veces la violencia obstétrica es un tema muy feo, que no lo he visto, que no me gustaría, pero pues habiendo también esas campañas con los insumos, abarcaría las campañas para la prevención de embarazo adolescente y todo eso, para prevención de campañas de vacunas, insumos de vacunas, todo eso, yo creo que ahí abordaríamos un tema muy importante. Con que haya insumos, creo que sí estaríamos avanzando bastante bien. Dinero, como en todo, ¿no? Lo que le falta al país es dinero y organización. Y el dinero se construye organizándonos y trabajando. Y pues bien, como resumen, yo diría que la violencia en el sector salud pues es una mezcla de violencias. Obstétrica, institucional, laboral, emocional, incluso física. Y se genera por carencias. De desorganización, falta de administración. Y pues como en todas las violencias es importante visibilizarla, concientizarla para poder atenderla. Como pacientes y como bien nos dice Saúl, el primer paso que podemos dar es cuidarnos, prevenir, atender las indicaciones que nos da el médico, ¿no? Sino como él nos decía, sí, pues no hay medicina, pero no tomes coca. Eso pues nos ayuda a
hacerle fácil el trabajo al médico ante un sistema pues totalmente colapsado. Quiero agradecer a Saúl por habernos acompañado el día de hoy y sobre todo por la importante contribución que realiza sobre el tema. Saúl, fue un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias por toda tu sinceridad y la manera en que abordas el tema. Y pues bueno, a toda la audiencia, si les gustó el programa, no olviden dar me gusta, compartir, síganos para más contenido y recuerden, el 6 de noviembre de 9 a 2 de la tarde a 2 cuadras del Metro Mixcoac, tenemos una cita a la que no pueden faltar. Workshop Crea, Conecta y Emprende con Al Chile al Chile. No dejes pasar la oportunidad, que no te ganen tu boleto. Recuerda, 499 pesos hasta el 31 de agosto. Crea, conecta y emprende sin miedo y sin permiso. Nos vemos la próxima semana en Al Chile al Chile. Pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile al Chile.